Buen día a todos, vamos a continuar con la sesión correspondiente a lo que es investigación de accidentes e incidentes. En esta ocasión lo que nos compete estudiar es básicamente el proceso de investigación, ¿no? O sea, responder a la pregunta de cómo investigamos, ¿no? Porque, bueno, ya hablamos un poco de los conceptos en la primera sesión de toda esta clase, pero no hemos hablado sobre el proceso de investigación, ¿no? Como todo proceso va a tener sus etapas. ¿Cuáles son las etapas? Son las que ustedes pueden ver en el recuadro, ¿no? Las que ustedes pueden ver en el slide. Son 6 etapas correspondientes a todo el proceso de investigación. Vamos a ver cada una para que puedan identificarlas, ¿no? Por separado, y para que sea mucho más fácil de comprender, ¿no? Porque si les hablo de todas en una sola presentación, de repente va a ser, se van a perder un poco, ¿no? En el caso de que no vamos a ver cada etapa por separado, sino vamos a verla en conjunto, ¿no? Entonces es mejor verlas por partes para que puedan entender un poco mejor de qué se trata cada una de ellas, ¿no? La primera parte o la primera fase que vamos a ver es la correspondiente a la de las acciones iniciales, o sea, una vez que se dé el accidente, ¿qué nosotros tenemos que hacer, ¿no? Luego sigue la etapa de recopilación de información. Finalmente, una de las etapas más importantes que vamos a ver dentro de todo el proceso de investigación, que es el análisis de causa. Dentro del análisis de causas vamos a ver lo que es un proceso, ¿no? Que se le conoce como el análisis, bueno, ustedes van a ver el recuadro y vamos a ver qué proceso se da dentro de lo que es el análisis de causa, ¿no? El proceso tiene su mismo nombre, pero se va a dar de una forma especial, ¿no? O sea, dentro de todas estas fases, bueno, dentro de la fase 3 va a haber un proceso en especial, un proceso específico, ¿no? Entonces, esta va a ser la fase más importante que vamos a ver. De todas formas, las otras fases no son necesarias también, ¿no? Luego de la fase 3 tenemos la fase de determinación de acciones correctivas. Luego tenemos la fase 5, que corresponde a la información y administración de la documentación. Y finalmente el seguimiento de las acciones correctivas, ¿no? Entonces, eso es para la mejora continua, ¿no? Ustedes ya saben qué es mejora continua porque ya se ha explicado anteriormente, ¿no? Entonces, eso correspondería a todas las fases que nos da, ¿no? Un proceso de investigación. Entonces, nuevamente vamos a mostrarles acá todas las fases del proceso de investigación, que son 6, ¿no? Para resumirlas. Pero dentro del análisis de causas va a haber un modelo, ¿no? Que se conoce como el modelo de causalidad, ¿no? Entonces, dentro del modelo de causalidad vamos a ver también todo un proceso para lo que es el análisis respectivo de las causas, ¿no? Entonces, ¿por qué investigamos? Nosotros habíamos dicho que investigamos para saber qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si alguien se corta la mano, no sé, nosotros tenemos que verificar qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Si de repente ha sido falla del instrumento, o de repente ha sido falla de la persona, ¿no? De repente alguna acción alguna medida que se ha tomado dentro de la empresa. Entonces, tenemos que investigar qué es lo que ha pasado. ¿Para qué? Para, una vez conocer el origen, establecer las acciones correctivas. Entonces, todo este proceso es importante, ninguna acción ninguna de esas fases debe de faltar dentro de lo que es el proceso de investigación, ¿no? Pero ya hemos dicho que dentro del análisis de causa vamos a ver un modelo de causalidad que es bastante importante y que lo tienen que aprender, ¿no? Lo tienen que tener dentro de todo el proceso de investigación. Tienen que revisarlo de repente un poco más, ¿no? Porque estas acciones, las anteriores y las posteriores a ellas, van a ser un poco más sencillas de entender, ¿no? Bueno, vamos a empezar sin más preámbulo con la primera fase, que corresponde a lo que son las acciones iniciales, ¿no? ¿Qué debo hacer cuando sucede un accidente, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando un accidente sucede, ¿no? Cuando de repente una persona se cae, ¿no? de las escaleras, o de repente, no sé, se tropieza, ¿no? Con algo. Pueden ocurrir N accidentes, ¿no? Ahora, estos accidentes necesariamente van a hacer daños a las personas, no necesariamente, ¿no? De repente puede ser el derrame de petróleo, ¿no? En el suelo, ¿no? Entonces, eso también está afectando, si bien no está afectando a una persona, está afectando
al medio, ¿no? Al suelo, al medio ambiente. Entonces, eso también va a ser considerado un accidente, ¿no? Recordemos que el accidente no solo va a ser el daño a las personas, sino también el daño a los procesos, a los recursos, ¿no? O al medio ambiente, ¿no? Entonces, es importante ver eso, ¿no? Porque no solo va a incurrir un daño a las personas, ¿no? No solo si una persona se hace daño significa que es un accidente y que tengo que actuar, ¿no? También si un proceso no funciona de la misma forma, también vamos a tener que actuar, ¿no? En cualquier tipo de daños. Entonces, ¿cuáles son las acciones iniciales que tenemos que tomar? Primero, asegurar primeros auxilios y también solicitar servicios de emergencia, ¿no? Lo que yo digo es que siempre tiene que haber un establecimiento de responsabilidades, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces no hay responsables al momento de que ocurre un accidente, entonces no se sabe quién va a hacer cada cosa, ¿no? Ahora, otra cosa importante es tener una agenda en donde se tiene que colocar todos los números de emergencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, primeros auxilios, una clínica cercana, ¿no? Entonces, en una libreta se tienen que anotar todos los servicios que se van a solicitar, ¿no? Los servicios de emergencia, ¿no? Entonces, es necesario tener una libreta para apuntar estas cosas, ¿no? Estos servicios que les estoy mencionando, y también un personal encargado de lo que son primeros auxilios, ¿no? Ahora, si ustedes quieren conocer un poco más de lo que es primeros auxilios, dentro de la plataforma también hay una sesión enfocada a lo que es netamente primeros auxilios, y ustedes ahí seguro van a aprender un poco más, ¿no? de lo que es esto, ¿no? Y como les decía, siempre tiene que haber responsables, ¿no? Dentro del plan de emergencia, dentro del plan de contingencia, ¿no? De todo el plan de contingencia que incluye el plan de emergencia, ahí tienen que haber responsables, ¿no? De cada cosa, o sea, qué persona va a ser encargada de cada acción. Entonces es importante establecer eso. Segundo, controlar los accidentes secundarios. ¿Qué sucede a veces? Que cuando sucede un accidente, ¿no? De repente no hay ningún daño a ninguna persona, pero ¿qué ocurre? Siempre ocurre de que a veces por la curiosidad se empiezan a acercar trabajadores, ¿no? O se acercan personas que no tienen nada que ver con la obra, y sin embargo están ahí porque es curiosidad, ¿no? de las personas, ¿no? Por ejemplo, imaginemos, ¿no? Cuando ocurre, no sé, cuando hay un choque, ¿no? Entre dos carros, ¿no? Siempre hay gente curiosa que se acerca, ¿no? Entonces, es necesario controlar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir los denominados accidentes secundarios, ¿no? Imaginemos de que, pongamos el mismo ejemplo, ¿no? El derrame de petróleo, ¿no? No ocurrió ningún daño a la persona, pero sí ocurrió un daño al ambiente, ¿no? Entonces, pero imaginemos de que una persona viene, un trabajador viene y empieza a agarrar el petróleo, ¿no? Empieza a tratar de recogerlo con las manos, ¿no? Entonces, eso ya vendría a ser un accidente secundario, un accidente que se deriva del primero. Entonces, es necesario controlar eso porque siempre ocurre, ¿no? Siempre, a pesar de que no se quiera, siempre por curiosidad, la gente no, de repente no de la obra, pero sí la gente externa a la obra va a acercarse, ¿no? Cuando ocurra algún tipo de evento similar a esto, ¿no? Cuando ocurra cualquier tipo de accidente. Entonces, es necesario controlar eso para que no ocurra los accidentes secundarios. ¿Cuál es la tercera actividad? Bueno, lo que tenemos que hacer es también identificar lo que son las fuentes de evidencia, ¿no? Preservar la evidencia, porque eso nos va a ayudar a investigar las causas, ¿no? A definir qué es lo que ha originado el accidente, ¿no? Entonces, para eso también tiene que haber un encargado. Por eso les mencioné de que es importante establecer responsabilidades, ¿no? ¿Dónde van a estar esas responsabilidades? En todo el plan de contingencia que ustedes tienen, ¿no? De ahí vamos a ver cuál es la diferencia entre plan de contingencia y plan de emergencia. Otra cosa que tenemos que hacer es determinar el potencial de pérdida. Ahora, no vamos en ese momento no vamos a establecer todo, ¿no? Exactamente cuánto se ha perdido, porque obviamente vamos a estar más enfocados en ayudar, ¿no? a la persona, o bueno, en tratar de disminuir, ¿no? El daño que está ocurriendo, que se está materializando. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar un potencial de pérdida, pero no exacto, ¿no?
de acuerdo a los daños que veamos, ¿no? Que ahora no son solo daños a las personas, ¿no? Pueden ser daños al proceso, como ya dijimos, o a los recursos materiales, ¿no? O también al medio ambiente. Entonces, es necesario esta fase también. Otra de las cosas es notificar al personal apropiado. Como ya dije, es importante asignar responsabilidades dentro del equipo de trabajo, ¿no? Si no hay responsabilidades va a ser un poco desordenado, ¿no? Siempre tiene que haber un encargado de repente de llamar al equipo de primeros auxilios, ¿no? Otro encargado de repente de colectar las muestras, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, cada, cada empresa va a funcionar de diferentes formas, entonces no les podría decir exactamente quién tiene que hacer qué, pero sí recalcar que es importante designar las responsabilidades, ¿no? Dentro de la empresa en caso de que ocurra un accidente. Ahora, esto es todo, pero resumido en una diapositiva, ¿no? Si lo quieren ver en una slide, ¿no? Esas son las acciones iniciales. ¿Cuáles son? Asegurar primeros auxilios y solicitar servicios, ¿no? Para eso es importante tener una agenda con todos los números, ¿no? Es como, por ejemplo, en casa, ustedes de repente tienen el número, no sé, de alguna clínica, ¿no? Especial, de repente el número de la Policía Nacional del Perú, ¿no? El número del Cuerpo de Bomberos, ¿no? Entonces, todos esos números tienen que estar dentro de una agenda, ¿no? Controlar accidentes secundarios, importante, ¿no? Porque siempre hay personas externas a la obra o personas de la misma obra, ¿no? Que se acercan, no son responsables de nada, pero se acercan por curiosidad para ver de repente, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y ahí es donde ocurren los accidentes secundarios. Identificar las fuentes de evidencia por los otros procesos que vamos a realizar, ¿no? Para verificar qué es lo que ha ocurrido, preservar la evidencia, determinar el potencial de pérdida y finalmente notificar al personal apropiado, ¿no? Para eso tienen que haber una buena designación de lo que son las responsabilidades, ¿no? Entonces, eso sería lo que correspondería a lo que son las acciones iniciales. Luego vamos a ver todo, cada una de las etapas, ¿no? La siguiente etapa sería la recopilación de información, ¿no? Entonces, con eso terminaríamos en lo que es dentro el proceso de investigación, pero la primera fase, ¿no? Luego vamos a ver esta segunda fase dentro del proceso.